ya que estamos hoy en el segundo día del Triduo de San Juan, que se celebra en esta iglesia con especial solemnidad por la hermandad, me gustaría fijarme un poco en la figura de San Juan. Un poco porque solamente en el más allá, en el juicio final, pues contemplaremos lo que son de verdad las personas que han estado en este mundo. San Juan Evangelista, la verdad es que es una figura a la que hay que tenerle un poco de envidia, porque es verdad que hay muchas formas de estar en este mundo, muchas vocaciones, muchos trabajos, pero ¿os podéis imaginar lo que es que tu trabajo sea simplemente seguir a Jesús, escucharle, acompañarle, comer con él? Si tienes duda sobre algo, preguntarle. Es el mejor modo de pasar el tiempo sobre este mundo, el seguimiento a Jesús. Es verdad que todos los cristianos seguimos a Jesús, pero claro, los 12 verdaderamente es lo más envidiable de todos. ¿Podéis llegar cualquiera de vosotros a ser más santos que algunos de los apóstoles? Por supuesto que sí. Ya se vio que uno de ellos no aprovechó nada. Y otros, hasta muy tarde, pues la verdad es que seguían sin penetrar en muchos aspectos del Evangelio que vosotros, que os conozco, algunos de vosotros mucho, sí que habéis penetrado a través de un seguimiento de Jesús por la fe. Dichosos vosotros, pero más dichosos aquellos que creerán en mí sin haberme visto, dijo Jesús. Aunque esto es así, vosotros podéis ser más santos que muchos de los apóstoles, e incluso en principio que todos los apóstoles. Lo que pasa es que ahora cuando os diga más cosas de San Juan veréis que es un poco difícil, la verdad. Vosotros podéis ser más santos, pero hay que reconocer que la vocación de aquellos 12 era envidiable. Y encima, entre los 12, había uno que Jesús lo consideraba el predilecto. Lo sabemos por el mismo Evangelio de San Juan, que muchas veces habla del discípulo predilecto. No se menciona a sí mismo su nombre, pero sabemos que era él. Y entre todos uno era el predilecto, el preferido. ¿Por qué? Porque era el que mejor había aprovechado todas sus palabras, era el que más había avanzado en el camino del Espíritu. La tradición pone a San Juan muy jovencito, el más joven de todos, un chico quizás pues de unos 16 años, 18 años quizás. Y uno se puede imaginar a Jesús retirándose a hacer oración mientras los demás ya se van a dormir, y a Juan diciéndole: ¿puedo acompañarte? Y Jesús diciéndole: bueno, venga, vente conmigo. ¿No quieres dormir? No, prefiero acompañarte. Vale. Y los dos haciendo oración en silencio. Uno puede imaginarse a Jesús, quizás, lo mismo que él se había ido durante 40 días al desierto, pues puede imaginar que en esos 3 años a lo mejor recogiera a los 12 y les dijera: venga, ahora nos vamos a retirar un tiempo a hacer oración, unos días. Y cómo, pues, Juan tendría preguntas acerca del alma, del espíritu, y él se las respondería. Desde luego, especialmente significativo es el momento de la última cena, en que tumbados
sobre cojines sobre el suelo. No había sillones entre el pueblo judío. Entre los romanos sí que había sillones, aunque no salgan en las películas, pero entre los judíos no. Y ponían esteras, ponían allí cojines y se tumbaban. Los romanos tenían triclinios para comer medio tumbados, pero los judíos lo hacían de este otro modo normalmente. Y en un momento dado, este jovenzuelo tumbado cerca le diría: ¿puedo poner mi cabeza sobre tu pecho? Y Jesús le diría: sí. Una escena de lo más entrañable, mientras todos seguían en la sobremesa, pues charlando, picando ya las últimas cosas de lo que había puesto en el centro. La primera misa celebrada por Jesús mismo con los 12 apóstoles. Como Jesús haría todos los ritos de la cena pascual, los salmos, las oraciones sobre la copa, la bendición del pan, etcétera, etcétera. Juan lo había visto todo eso en su familia toda la vida, después vio lo que hizo Jesús y lo que hizo de nuevo, y eso es lo que repetiría. Juan le siguió después del prendimiento. Es verdad que los evangelios dicen que todos huyeron, sí, pero se dice que hubo un joven cubierto por una sábana que les seguía de lejos, y probablemente pudo entrar después en la casa de Caifás para poder dar fe de lo que allí sucedió. Si no, usaría testigos. Pero Juan no negó a Cristo, y sobre todo no lo negó cuando en el momento de la crucifixión él llega allí acompañando a María. Todos pensaban que les iban a matar y él iba a lo que fuera. A la madre no la iban a matar, ni a las pobres mujeres que estaban allí llorando, pero podía alguien decir: este es uno de sus seguidores, y lo prendían en el momento, y podían haber decidido matarle. Si mataban al seguidor de esa rebelión por hacerse rey, ¿por qué no iban a matar a uno de sus seguidores? Era lo lógico. Sin embargo, los fariseos, los escribas se dan cuenta de que todo está centrado en el Mesías y lo desprecian. Y allí estuvo él. Podemos imaginarnos incluso que tal vez hasta le cayeron gotas de sangre mientras él estaba en la cruz. Y que después, cuando lo descienden de la cruz, pues él tomaría el cuerpo en sus manos, que él también pues se apoyaría a la Virgen María ya sin fuerzas, llorando, pues apoyaría en él. Fijaos qué diferencia entre cualquier predicador del Evangelio que ha habido después, que ha oído la palabra y la predica, a él, que le habían caído gotas de sangre de la cruz, que había tenido a María apoyándose en su hombro, que recogió el cuerpo de Cristo. Nosotros predicamos la palabra que hemos recibido. Él recogió el mismísimo cuerpo de la cruz. Él lo sostendría por uno de sus esquinas sobre la sábana mientras lo llevaban al sepulcro. Él estuvo con María en la espera. Para él el Evangelio, por lo tanto, era una cosa tan distinta de lo que es para cualquiera de los que hemos seguido después. Para él el Evangelio eran sus recuerdos, estaba vivo, tenía muchas más páginas. No solo páginas, la sangre le había caído encima. Y entonces, después podemos imaginarnos, cuando ya resucitó, las últimas explicaciones. Se dice en el Evangelio: y durante 50 días les explicó las cosas relativas al reino. Muchas cosas que no salen en el Evangelio y que tiene la Iglesia como tradición desde sus mismos comienzos, por ejemplo, los 7 sacramentos,
y tantas otras cosas sobre la fe se las iría explicando Jesús. No hacía falta ponerlo todo por escrito. Los hombres podemos retorcer todo. Cuando queremos retorcer, siempre podemos buscar vueltas a todo. El Evangelio tenía que ser un resumen, una síntesis del mensaje de Jesús. No podía convertirse en un libro de teología, no podía convertirse en una sucesión de dogmas. Dejó a esos 11 y después con Matías 12 hombres que predicaran un evangelio vivo. No solamente no quiso que el evangelio se convirtiera en una lista de dogmas, sino que incluso se tardaron muchos años en componer los evangelios. El primero, quizás, aunque sobre esto hay mucha división de opiniones, pero pudo ser 15 años después de la ascensión de Jesús a los cielos. Se tenía esa conciencia del Evangelio como algo vivo, algo tan grandioso que no se podía poner sobre un papel. Sin embargo, después el Espíritu Santo dijo: ahora sí, ponedlo. Después de reflexionar, después de madurar, después de hablar entre vosotros, los 12 y los discípulos, entre todos como una obra coral, ahora sí. Y los apóstoles se dispersaron. Juan no recibió el gobierno de la Iglesia entera. Yo me preguntaba, ¿por qué? Si era el preferido, si era el más santo, si era el más espiritual, su evangelio es el más profundo. ¿Por qué no le das, Señor, al que más vale tu tesoro? Pedro era un santo, Pedro era bondad, pero habiendo uno más preferido, ¿por qué no? Y, como os dije en un sermón hace ya algunos meses, descubrí que a Juan le dio algo más importante que la Iglesia. A Juan Jesús le encarga a su madre, con lo cual tiene pleno sentido. Al que más vale, al que es más santo, en realidad le da lo que más vale. Y le encarga solo eso: no te despistes, tú solo mi madre. El resto de los apóstoles fueron viajando de un lugar a otro, eran itinerantes, ejercían su episcopado, aunque eran apóstoles, sobre regiones, las regiones en las que ellos iban andando y fundando iglesias y volviéndolas a visitar. A Juan me lo imagino que no. A Juan me lo imagino establecido en una ciudad. Se dice que se fue hacia el norte y después al final en Éfeso, fuera de la tierra de Israel. Fuera de la tierra de Israel porque Jesús había sido muy claro: va a ser destruido todo, todo. Cuando vengan las legiones, huid de aquí. No iban a vencer. Los que se quedaban iban a ser vendidos como esclavos. Con lo cual él, obediente, se marcha bien al norte, a Siria, a Éfeso, finalmente. Y los demás apóstoles, yendo de una ciudad a otra, de una región a otra, a Juan me lo imagino establecido en esa ciudad. ¿Por qué? Porque tenía que tener cuidado de su madre. Es cierto que el Evangelio tenía que ser predicado, sí, él lo haría en esa ciudad y en sus alrededores y la gente que le vine a ver, pero su tarea más importante era la Virgen María, cuidar espiritualmente de la Virgen María. Podía haber puesto a muchos presbíteros, grandes escribas, grandes doctores, expertos en toda la Escritura. Con Juan bastaba. Con Juan bastaba. No hacía falta una multitud. No hacía falta una multitud de soldados protegiendo a la Virgen María, porque la voluntad de Dios la protegía. En lo material Dios se encargaba. No había que temer. No la iban a raptar, no le iban a hacer nada. En lo espiritual puso un ángel humano que era Juan, que valía por centenares de santos. Y entonces Juan, nos lo podemos imaginar, qué conversaciones tendrían ellos en esa casa, los dos solos, o aunque hubiera algunos más, qué profundidad, voy a decir casi de sermones,
La Virgen María no dio sermones, pero sus conversaciones a veces serían tremendas, impresionantes, abismos de profundidad, de teología, de amor, de mística entre San Juan y la Virgen María. Cosa nuevamente que vemos lo bien que hace las cosas Dios, porque Juan iba a ser el encargado de hacer el último evangelio, el último en ser escrito, el que completa a los demás, el más profundo, el más espiritual. ¿Es el evangelio de Juan? Sí, pero también podríamos decir que es el evangelio de María. Muchas cosas no las sabía Juan si no se las hubiera dicho María, toda su infancia, etcétera, etcétera. Con lo cual el último evangelio es un evangelio mariano. Qué maravilloso los cristianos que estuvieran en esa ciudad, que si les preguntaran ¿quién es vuestro obispo? Otros tenían a Tito, otros tenían a Timoteo. Ellos podrían decir Juan, casi nada. Qué impresionante tener como obispo a Juan y como una feligrosa a María. Pues esto sucedió. La tradición los sitúa en Éfeso. Así que, como veis, la vida de San Juan fue verdaderamente única. Hay muchos santos, pero a San Juan lo festejamos en esta fiesta tan importante, tan cerca al nacimiento de Jesús, porque no es un santo más. Estuvo al lado de María, al lado de Jesús. Y quizás él estuvo al lado o cerca de la Asunción de María. Quizás él estaba en la casa, María ya lo iría presintiendo, que se acercaba el momento. ¿Cómo fue la Asunción? No lo sabemos. Yo me imagino que, como dicen algunos teólogos, ¿de qué murió María? Pues María, dicen algunos teólogos, murió de un arrebato de amor. Es una cosa preciosa, ¿eh? Realmente quizás no fue tanto una muerte como que el amor fue tan impresionante que ya su alma no pudo aguantar en este mundo, en este cuerpo, y se elevó a los cielos, arrastrando al cuerpo porque así lo permitió Dios. En ese sentido, que más que una muerte, debemos hablar de un tránsito, debemos hablar de que abandona este mundo. Sucedió como Jesús, que ascendió en los cielos visiblemente. A lo mejor sí, o a lo mejor simplemente tumbada en su lecho desapareció. Podemos imaginar a San Juan contemplando esa escena, San Juan acompañándole y de pronto desaparece. ¿Por qué podemos imaginar esa escena? Porque él después daría fe. Si ella hubiera desaparecido llevada a los cielos sin ningún testigo, hubiera podido haber más opiniones acerca de lo que pasó con la Virgen María. Pero si él estaba allí, pudo haber dicho, yo estuve en sus últimos momentos. Entró como en un éxtasis de amor y de pronto ya no decía palabra y desapareció. Así que la vida de Juan Evangelista, San Juan Evangelista, no es un santo más y nunca nos excederemos de mirar las grandes montañas de santidad que Dios ha puesto en su mundo espiritual. Que todos nosotros vivamos este triduo y nos imaginemos a San Juan presente aquí entre sus hijos que le recordamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Padre de la gran familia humana. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sus hijos vivan siempre unidos en el amor.